fue sin avisar. Y son 13 años que trabajo con los dos y he aprendido mucho. Yo la adoro, la amo. Bailó y bailó. Ella lo vio todo, desde las sombras del hogar. Hoy, la empleada de confianza de Miriam Hernández rompe el silencio y cuenta la verdad más triste, los secretos, las lágrimas y el dolor que vivió la cantante tras las puertas cerradas de su casa. Durante más de 15 años Clara fue mucho más que una empleada doméstica. Fue testigo, confidente y ángel silencioso de una de las voces más dulces y potentes de América Latina, Miriam Hernández. Desde la calidez de los desayunos compartidos en la cocina hasta los llantos apagados detrás de una puerta cerrada, Clara lo presenció todo. Y aunque juró silencio, hoy, por primera vez, decide hablar, no por morbo, no por dinero, sino por justicia emocional. Porque hay heridas que no sanan mientras la verdad siga escondida. Miriam siempre fue perfeccionista, dulce con los suyos y profundamente entregada a su familia. Pero Clara notó, desde el primer mes de trabajo, que había algo que no encajaba. La risa de Miriam se apagaba al llegar él, su esposo. Las canciones que cantaba mientras cocinaba cesaban de golpe apenas sentía las llaves girar en la puerta. Clara recuerda una noche en especial. Era invierno. Miriam llegó tarde de una presentación benéfica. Clara preparó una sopa caliente, pero cuando él la vio entrar, sus ojos se endurecieron. Otra vez haciendo el papel de santa, le lanzó con desprecio. Miriam, intentando suavizar la situación, simplemente bajó la cabeza. Esa fue la primera vez que Clara escuchó cómo una lágrima podía sonar al caer. Los días eran largos pero las noches más aún. Miriam lloraba en silencio, encerrada en su habitación. A veces su rostro aparecía hinchado, otras con marcas que no podían justificarse con el maquillaje o el cansancio. Y aunque ante el mundo brillaba en escenarios frente a miles, en casa, se apagaba. Lentamente, Clara intentó muchas veces tenderle una mano. Pero Miriam solo susurraba, «Estoy bien, gracias». Y continuaba, como si el sufrimiento fuera parte de su rutina. Como si ya no recordara cómo era vivir sin miedo. Las fiestas familiares eran una farsa. Las risas eran medidas. Las fotos posadas. Clara aprendió a reconocer las miradas vacías de Miriam en medio del bullicio. Y también fue testigo de cómo su esposo controlaba cada detalle de su vida, la ropa que usaba, las personas que veía, las canciones que escribía. Hubo un día en particular que Clara jamás olvidará. Miriam recibió una llamada de su madre. Al colgar, sus ojos estaban vidriosos. «Clara, ¿sabes qué es lo peor? Que ya no soy yo. Me he perdido». Y se abrazó a ella como una niña buscando refugio. Esa fue la primera vez que Clara sintió el peso real de la tragedia que vivía tras esas paredes perfectas. Pero el público no sabía. Los fans seguían amándola. Sus canciones seguían sonando. Nadie imaginaba que detrás de la melodía de «Huele a peligro», realmente todo olía a dolor. Y sin embargo, ella seguía adelante. Por su hijo, por su carrera, por miedo, por costumbre, nadie lo sabe con certeza. Solo Clara, porque lo vio todo, porque limpió las lágrimas que nadie más vio caer, porque acompañó en los silencios más duros, porque fue la sombra fiel que nunca abandonó. Hoy, Clara rompe el silencio no para condenar, sino para liberar. Porque si Miriam no puede hablar aún, alguien debe hacerlo por ella. Porque el dolor, cuando se comparte, deja de ser una prisión. Y este, solo es el comienzo. Clara recuerda cómo Miriam caminaba cada mañana con una taza de café temblando entre sus manos. No por frío, sino por angustia. Una angustia que llevaba como un abrigo invisible y que solo quienes vivían bajo el mismo techo podían percibir. «A veces me miro al espejo y no me reconozco», le confesó una vez, mientras se aplicaba maquillaje frente al ventanal. «Yo era alegre, Clara, yo era fuego, ahora soy ceniza». El matrimonio de Miriam había comenzado con amor. De eso estaba segura. Había cartas, viajes, promesas. Pero algo se torció, lentamente, sin ruido, como una grieta que se abre bajo la alfombra y que un día se convierte en abismo. Su esposo no levantaba la voz frente a otros. Era educado, pulcro, casi encantador, pero en casa su presencia se convertía en un peso. No necesitaba gritar para humillar. Sus palabras eran cuchillas finas que cortaban con precisión quirúrgica.
¿Y tú crees que alguien te ama por lo que eres o por la fama que tienes? Le susurraba al oído cuando ella intentaba hablar de sus logros. En una ocasión, Miriam preparó una cena especial por su aniversario. Velas, música suave, un vestido rojo que él le había comprado años atrás. Cuando él entró, no dijo una palabra. Observó la mesa, la comida, el vino, y le lanzó, seco. ¿Y esto para qué es? No estamos para fingir cuentos de hadas. Miriam no comió esa noche. Se fue a la cama sin una lágrima. Porque ya no le quedaban. Porque incluso el llanto se había vuelto un lujo que no se podía permitir todos los días. Clara, desde la cocina, sintió como algo se rompía adentro. Porque en esos silencios forzados Miriam se desdibujaba cada día más. Pero el mundo allá afuera seguía igual. Contratos, entrevistas, galas, giras. Y Miriam, profesional como siempre, salía al escenario con una sonrisa impecable. Como si nada pasara, como si todo en su vida estuviera en orden. Y mientras el público aplaudía, ella tragaba las lágrimas acumuladas desde la mañana. En uno de sus regresos de gira, Miriam entró al hogar más delgada, más pálida, con una mirada perdida. Clara la abrazó fuerte. Fue entonces cuando Miriam le dijo algo que quedó grabado en su alma. Cantar es lo único que me queda, Clara. El escenario es mi única forma de respirar. Ese día, Clara supo que Miriam estaba sobreviviendo, no viviendo. Que cada canción era un suspiro entre cadenas. Que cada nota escondía un grito no lanzado. La presión se multiplicó cuando su hijo empezó a notar las ausencias emocionales. Una noche, el pequeño se acercó a Clara y le preguntó, ¿por qué mamá llora cuando cree que nadie la ve? Clara no supo qué responder. Solo lo abrazó, porque no había palabras para explicar tanto dolor. Años pasaron. Las sonrisas eran más breves. Las llamadas con su madre más distantes. Las amistades más escasas. Su esposo había construido un muro invisible alrededor de ella. Y Miriam, con miedo y resignación, se fue acostumbrando a vivir en esa prisión emocional decorada con lujos. Pero Clara seguía allí, testigo silenciosa, ángulo ciego de una historia que se repetía día tras día. Un domingo, mientras Clara ordenaba el estudio donde Miriam componía, encontró un cuaderno escondido. No era un diario, era un cúmulo de letras no grabadas. Canciones que hablaban del dolor, del abandono, de una mujer que gritaba en el alma aunque su voz se escuchara fuerte en los escenarios. Una línea la estremeció. Soy fuerte por fuera, pero por dentro me quiebro con cada adiós no dicho. Clara entendió entonces que Miriam estaba hablando, a su modo. Que sus canciones eran las cartas que nunca pudo enviar. Que sus melodías eran refugio y testimonio. Y sin embargo, nadie lo notaba. Un día, durante un ensayo en casa, Miriam cayó al suelo. Clara corrió. No fue un desmayo. Fue un colapso emocional. No puedo más, decía entre susurros. No puedo seguir fingiendo que estoy bien. Clara quiso llamar a alguien. A un amigo, un familiar. Pero Miriam se lo prohibió. Si esto sale, se acaba todo, dijo. Mi carrera, mi hijo, mi imagen. Y así fue como el silencio se convirtió en su peor castigo. Clara, con los años, entendió que el verdadero infierno no tiene fuego. Tiene frío. Un frío que se cuela en los huesos del alma cuando se vive al lado de alguien que apaga tu luz lentamente cada día. El amor se había transformado en control, la admiración en manipulación, y el hogar en una cárcel sin barrotes. Pero Miriam seguía cantando, porque su voz, aunque herida, aún tenía fuerza. Porque había algo dentro de ella que se negaba a morir. Una llama diminuta, casi imperceptible, que ni siquiera el desprecio más constante había logrado apagar del todo. Y Clara seguía allí, limpiando las lágrimas del alma, recogiendo los trozos de dignidad, sosteniendo en secreto a una mujer que todos creían invencible. Pero la verdad estaba allí, detrás de cada puerta cerrada. Y hoy, por fin, empieza a ser contada. Dicen que una mujer puede fingir muchas cosas, pero no la tristeza en los ojos. Y eso era lo que Clara veía cada vez que Miriam Hernández se miraba en el espejo antes de salir a un show. Su maquillaje era impecable, su vestuario deslumbrante, pero su mirada era un abismo lleno de canciones no cantadas y gritos que solo Clara podía escuchar. Los años pasaban y el público seguía aclamándola. Miriam se convertía en ícono, en referente, en una leyenda viva de la música latina.
Pero dentro de su casa, dentro de sí misma, se apagaba cada día un poco más. Clara recuerda aquella vez en que Miriam fue homenajeada por una fundación internacional de mujeres. En su discurso, agradeció con una voz suave, segura, pero sus manos temblaban. Nadie lo notó, nadie, excepto Clara, que desde casa veía la transmisión por televisión con un nudo en la garganta. Cuando Miriam regresó de esa premiación, no traía felicidad, traía una carga. Esa noche, entre susurros, le confesó: ¿sabes qué es lo más irónico, Clara? Que me premian por inspirar a otras mujeres mientras yo no puedo liberarme de mis propias cadenas. Y rompió en llanto, un llanto largo, viejo, reprimido. La herida no era solo emocional, era física, psicológica, espiritual. No eran golpes lo que dejaba marcas visibles, eran las palabras, las miradas, el control. Era el recordatorio constante de que, pese a su éxito, a su fama, a su talento, seguía siendo una mujer encerrada en una jaula invisible. Una tarde de otoño, mientras Clara barría las hojas del jardín, escuchó una discusión. No era la primera vez, pero esa vez fue distinta. Miriam alzó la voz. Por primera vez. No me hables como si fuera tu propiedad, gritó. Él respondió con silencio, y luego con la puerta cerrándose de un portazo. El silencio posterior fue ensordecedor. Esa noche, Miriam le dijo a Clara: estoy cansada, ya no me queda aire, ya no me queda fe. Y sin embargo, al día siguiente tenía una presentación en vivo. Clara la ayudó a vestirse, a sonreír, a mantenerse firme sobre los tacones que cada vez parecían más pesados. Y cuando Miriam salió al escenario, ocurrió algo inesperado. Cantó: te pareces tanto a él, como si fuera una súplica. Como si por fin cada palabra tuviera un destinatario claro. El público lloró, aplaudió de pie, nadie entendía por qué esa interpretación había sido tan intensa. Pero Clara sí, porque esa noche Miriam no cantó para entretener. Cantó para sobrevivir. Después del show no hubo cena. No hubo brindis, solo una copa de vino frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. A veces pienso que si me enfermo, será la única forma de detener todo esto. El único permiso que la vida me daría para decir, basta. Clara no supo qué decir, pero esa frase le heló la sangre. Poco después los síntomas empezaron. Dolores de cabeza constantes, fatiga, falta de apetito. Los médicos hablaban de estrés, agotamiento, depresión. Clara sabía que era el cuerpo gritando lo que el alma ya no podía ocultar. Una noche, Miriam le confesó algo que nunca antes había dicho. Lo peor no es lo que él me hace. Lo peor es que he empezado a creer que me lo merezco. Y allí, Clara entendió que Miriam no solo necesitaba escapar de un hombre. Necesitaba escapar de sí misma. De esa versión suya que había aprendido a aceptar el dolor como rutina. De esa voz interior que la había convencido de que el sacrificio era amor, de que aguantar era noble, de que callar era parte del contrato. Pero Miriam no era cobarde. Era fuerte, solo que esa fuerza había sido mal usada, no para defenderse, sino para resistir lo insoportable. Una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, Miriam apareció con una decisión en los ojos. Clara, necesito tu ayuda. Voy a irme, no sé cómo, no sé cuándo, pero tengo que salir de aquí. Fue la primera vez que la escuchó decirlo con firmeza. Ya no era un lamento. Era una promesa. El aire en la casa era distinto. Ya no olía a perfume costoso ni a flores frescas. Olía a despedida, a valentía, a una libertad que empezaba a asomar, tímida, por entre los rincones que antes habían sido testigos del silencio. Clara lo sintió antes de que Miriam dijera una sola palabra. Aquella mañana, mientras el reloj marcaba las 6, Miriam bajó las escaleras vestida con un abrigo largo, unas gafas oscuras y una maleta en la mano. No era una maleta grande, apenas lo necesario. Pero dentro llevaba lo más importante, su decisión. ¿Estás segura?, preguntó Clara con la voz quebrada. Miriam asintió, sin temblar. No sé a dónde voy, pero ya no me quedo más aquí. No hubo discurso, no hubo dramatismo, solo determinación. Una mujer rota que, por fin, decidía dejar de sangrar. Había preparado todo en secreto. Con la ayuda de un abogado de confianza, separó cuentas, resguardó documentos, protegió a su hijo. No quería escándalos, no quería venganzas, solo quería vivir.
Esa misma tarde Clara se quedó sola en la casa. Su esposo regresó horas después y al ver el vacío, supo. No preguntó, no gritó, solo se encerró en la oficina como si nada. Y así fue como terminó una etapa de 20 años. Sin un portazo, sin una escena, solo con la dignidad silenciosa de una mujer que eligió la paz aunque llegara tarde. Clara recibió una carta 3 días después. Era de Miriam, escrita a mano con tinta azul y lágrimas secas marcadas entre líneas. Clara, gracias por todo, por ver cuando nadie miraba, por escuchar mis silencios, por proteger lo que yo ya no podía proteger en mí. Me voy a reconstruir, poco a poco, piedra por piedra. Algún día cuando esté lista cantaré sobre esto. Lo transformaré en arte, en fuerza. Pero hoy solo quiero respirar. No me olvides. Con amor eterno. Miriam. Clara guardó esa carta como un tesoro. Los días pasaron lentos. La casa se volvió fría, apagada. Su esposo salía con más frecuencia como si buscara escapar de un fantasma que él mismo había creado. Pero Miriam no regresó, no una sola llamada, no una señal, solo el silencio, el mismo que él le había impuesto por años, ahora le pesaba como un castigo. Pero Clara sabía que ella estaba viva, que estaba renaciendo, que cada paso lejos de esa casa era un paso hacia la luz. Y un día, sucedió. Miriam apareció en televisión, en una entrevista íntima, no promocionaba discos ni hablaba de giras, hablaba de ella, de su historia, de su renacimiento. Durante años pensé que amar era soportar, que callar era madurar, que quedarse era amar, hasta que un día entendí que me estaba muriendo viva. Y decidí salvarme. Clara lloró por todo lo que no pudo decir, por todo lo que presenció, por cada noche en que escuchó sollozos tras una puerta. Pero también lloró de orgullo, porque allí estaba, de pie, hermosa, valiente, resucitada. Miriam no dio nombres, no culpó, no buscó venganza, solo contó su verdad, y al final con voz serena dijo, hoy canto para sanar, no para esconder. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Mujeres de todo el mundo compartieron sus propias historias. La confesión de Miriam se volvió un faro. Una voz que iluminó a miles de almas atrapadas en relaciones oscuras. Poco después lanzó una canción nueva. Una balada poderosa con una sola frase como coro. Yo también fui silencio y elegí ser voz. Fue un éxito. Pero más allá de los números, esa canción era un símbolo. Era el eco de una mujer que había vuelto a encontrarse. Tiempo después, Miriam visitó a Clara. No en la casa de siempre, sino en un pequeño departamento cálido y lleno de luz. Estaba distinta, más delgada, sí, pero más viva, con los ojos brillando, sin necesidad de esconder nada. Se abrazaron largo, como dos hermanas que sobrevivieron a la misma tormenta. Lo lograste, dijo Clara con lágrimas. No, Clara, lo logramos, respondió Miriam, apretando fuerte su mano. Y en ese instante entendieron todo, que la verdadera lealtad no necesita cámaras, ni flashes, ni fama. Que hay mujeres que salvan a otras desde el silencio. Y que a veces la verdadera historia no la cuentan las protagonistas, sino aquellas que, sin tener un escenario, fueron testigos del alma. Desde entonces Miriam ha seguido cantando. Pero cada nota suena distinta. Ya no es dolor lo que guía su voz, sino libertad. Una libertad ganada con años de llanto, miedo y coraje. Y Clara, desde la tranquilidad de su hogar, la escucha y sonríe. Porque sabe que cada vez que el mundo aplaude a Miriam, también aplaude a todas las mujeres que, como ella, un día dijeron basta y eligieron volver a respirar.